Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, analista político, autor de la columna Razones en Excelsior y además un gran conductor de televisión de programas de investigación en ADN 40, director de documentales. ¿Qué se puede decir de ti? Más que un trabajo periodístico hecho a través de una profunda línea sobre la investigación en la honestidad y en la claridad. Adriana, muchísimas gracias. Es un placer, un honor estar contigo, además con una amistad de muchos años. Así es, Jorge. Jorge, tú naces en Buenos Aires, Argentina. Te nacionalizas mexicano en 1985. Pero antes de eso, pasa mucho por tu vida. Sí, tengo una vida. Tienes que salir de Argentina una vida bastante azarosa. Esa parte no la conocemos y no sabemos muchas personas que tuviste una gran lucha por las libertades, por lograr que tu país tuviera democracia, tuviera libertad. Bueno, yo creo que soy expresión de una generación. Yo nací efectivamente en Argentina, provengo de una familia con muchas expectativas políticas. Mi papá estuvo en alguna época en el Partido Comunista, después estuvo cerca del Partido de la Unión Cívica Radical, se llama, que es el partido de Alfonsín, para que alguien se ubique más claramente, de una familia muy liberal en el concepto de familia. Pero al mismo tiempo no veníamos de la intelectualidad, veníamos de sectores populares, esa es la realidad. Soy producto de una muy buena educación pública que había en Argentina en esos años, y también de una realidad que no se puede ocultar. Desde que yo nací hasta que me fui de Argentina, salvo un periodo muy, muy corto, siempre hubo dictadura militar en Argentina. Entonces, éramos una generación que luchamos mucho por las libertades, pero teníamos poco aprecio por la democracia, porque la verdad no la conocíamos, ese es el hecho. Yo desde muy joven, desde los 15, 16 años, estuve en la militancia estudiantil, empecé la universidad muy joven también, alrededor de esos años, alrededor de los 16 años, y con posiciones de izquierda bastante radicales, no nos engañemos, porque todos éramos radicales en aquella época. Y bueno, eso devino, como sucedió con muchas otras personas en Argentina, es una brutal represión contra los dirigentes estudiantiles de aquella época. Quedábamos vivos un puñado, 4 o 5 solamente, de los 36 que participábamos en el grupo donde yo estaba. Mi familia fue secuestrada, torturada, desaparecida. Estoy hablando de mi padre, mi madre, mi hermana, mi tío. Mis principales amigos de aquella época fueron asesinados o desaparecidos. Mi primera pareja éramos unos adultos muy sensatos. Yo tenía 19 años y ella 17. Pasó todo su embarazo en un campo de concentración. Su mamá, que es la que funda las Madres de Plaza de Mayo, es secuestrada en una iglesia junto con unas monjas francesas y otro grupo de madres, y es asesinada, arrojada desde un avión al mar. Sus restos aparecen muchos años después en una fosa común. Es una historia muy terrible, muy terrible. Yo no la platico mucho, no por otra razón, sino porque creo que hice lo que hizo mi generación y lo que hicieron muchas otras personas. Y mezclarla un poco, que a veces se hace la victimización con lo que tú haces cotidianamente, a mí no me gusta mucho, hecho, pero yo tampoco lo que lo oculto. comentes. No, tampoco lo oculto, pero sí es parte de mi historia.
Es parte de mi historia hasta que llego a México. Yo salgo de Argentina en el 77. Me voy de Argentina, me voy a Brasil, porque liberan a Ana, mi primera esposa, que con la que tuve una hija posteriormente. Liberan a Ana por una gestión que hace Jimmy Carter, de que liberen a algunas personas. Estaba asumiendo el poder Jimmy Carter en esos años. La envían a Brasil. De Brasil, ella llega a Brasil con más de 8 meses de embarazo, en una situación física terrible. Pasó 6 meses en un campo de concentración, quiere decir desnuda, encapuchada, encadenada y torturada. Nos vamos a Suecia, Ana hace el primer testimonio de una persona que sale de un campo de concentración en Argentina. Como represalia por eso secuestran y matan a su mamá. Y el día que secuestran y matan a su mamá es cuando nace mi hija, que afortunadamente nace bien, perfectamente bien. Ana, ella y yo nos divorciamos tiempos después en los mejores términos. Ella es un personaje público muy importante en Argentina, muy relacionado con todo el mundo de los derechos humanos. Tomamos decisiones diferentes. Ella decide, después de divorciarnos y ya viviendo en Suecia, ella decide regresarse a Argentina y yo hago un viaje circunstancial a México, realmente circunstancial, por 15 días. Yo llego a México el 5 de febrero del 81 a hacer un trabajo en el Colegio Nacional de Economistas con la idea de regresarme a Suecia, donde yo ya vivía, trabajaba en Radio Suecia en español y en Siemens, y me encantó México, que fue la mejor decisión de mi vida. La mejor decisión de mi vida es, a los 15 días, era muy joven, no tenía mucho que perder. Uno toma en su vida, creo que hay 3, 4 decisiones que he tomado buenas, algunas malas, pero esas son una de las buenas decisiones que tomé en mi vida, de decidir quedarme en México, y lo hice ABC by the book, como dicen. Primero decidí que no regresaba a Argentina, me separé de los grupos del exilio, porque si tú te quedas con la lógica del exilio, sigues siendo un exiliado toda tu vida, ¿no? ¿Por qué decides dedicarte al periodismo, Jorge? Porque yo siempre, mi mamá tiene un cuaderno mío de primaria, mi mamá afortunadamente todavía vive, tiene un cuaderno mío de primaria donde dice: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Periodista. Y yo devoraba en mi casa llegaban, por las razones que platicaba antes, muchos periódicos, devoraba los periódicos, devoraba los noticieros, no sé, siempre me gustó. Y mi salida de Argentina se relaciona con eso. Yo hago un periódico estudiantil que era bastante exitoso en aquellos años, y siempre quise hacer periodismo. Cuando llego a Suecia, evidentemente por el idioma no podía hacer periodismo, pero me ligo a Radio Suecia en español para poder seguir haciendo cosas. Y cuando llego a México me inscribo en la UNAM desde el día 1, de examen de ingreso, todo lo que hay que hacer para estudiar ciencias políticas, porque quería ser periodista. Y tengo la enorme suerte, luego de estar en la revista Tiempo, en algunas cosas, de comenzar a trabajar en el que era el mejor periódico de México en esa época, siendo yo muy joven, que era el 1+1, cuando lo dirigía don Manuel Becerra Costa todavía. Y bueno, esa es mi verdadera escuela, es esa que se da ahí en el 1+1. Después de 16 libros dedicados a un tema, pues, duro, complicado, complejo, como es el tema de la seguridad y el tema del narcotráfico, Jorge, ¿qué te ha dicho este México durante todos estos años? En México llevo 40 y tantos años en México, es mi país, es mi vida, es todo, ¿no? ¿Aquí te has casado? Aquí me he casado 2 veces, he tenido hijos, ha fallecido un hijo, o sea, todo lo que toda mi vida pasa por mí. La verdad es esa. Y bueno, yo creo que he trabajado mucho. A mí no me interesa la parte, o me interesa mucho menos la parte policial del crimen organizado, del narcotráfico. Creo que si un mérito he tenido en esto, creo que haber sido uno de los primeros en entender y tratar de describir el crimen organizado, el narcotráfico en este caso, como un factor de poder. Como tú analizas a los empresarios, a la iglesia, a los partidos, analizar desde esa lógica
el crimen organizado, no desde la óptica policial, porque si lo ves desde la óptica policial termina siendo alarma, ¿no? Digamos, la mató, la violó, la cortó. Entonces tratar de analizarlo desde ese punto de vista y a partir de ahí ir trabajando muchos otros temas. No trabajo solamente temas de seguridad o de narcotráfico, obviamente, claro, pero sí es un poco la columna vertebral de lo que he visto y me preocupa muchísimo y me duele muchísimo que mi primer reportaje sobre narcotráfico lo escribí en 1989. ¿Ha cambiado algo? Sí, está todo mucho peor. Eso es terrible. ¿Qué se respetaba antes que no se respeta ahora? Mi primer reportaje, si mal no recuerdo, fue Aguililla. Acaba de ganar un alcalde del PRD, que se apellidaba Valencia, me imagino que son de los mismos Valencia, que después, por lo menos la misma familia, aunque hay muchos Valencia en esa zona y fui, ahí vimos con un camarógrafo, con un fotógrafo, vimos ahí algunas cosas, había plantíos de marihuana y rápidamente nos dijeron, oiga muchachos, ustedes no, váyanse de aquí, no tienen nada que hacer. Regresé a Aguililla hace 2 años y Aguililla es un lugar, tuve que regresar con el ejército porque si no es imposible entrar y es un lugar tomado por grupos criminales, por personajes del mundo criminal y te dicen, bueno, aquel cerro lo ocupa el cártel Jalisco, este cerro lo ocupan los pueblos unidos, el pueblo se ha convertido en un pueblo fantasma, la ciudad, que es una ciudad, no es un pueblo, se ha convertido prácticamente en un lugar fantasma y es, terrible. Y si tú ves, siempre hubo muertos y siempre hubo violencia, el narcotráfico, el crimen organizado. Pero no se introducían en las ciudades. Estamos hablando de 170,000 muertos en lo que va de esta administración, la forma de morir es diferente. Y la crueldad, Jorge. La crueldad, la bestialidad. A ver, yo me recuerdo que nos asombró a todos. En uno de mis libros le dedico todo un capítulo de eso, el asesinato de la mujer y los hijos del Güero Palma, ¿no? Este famoso narcotraficante. La mujer se va con alguien que la enamora, se llevan los hijos, la matan a ella, matan a los hijos, una cosa terrible. Y bueno, eso fue una gran historia, es un capítulo completo de un libro mío, y era, bueno, vaya, con las mujeres y los hijos no se metían. Bueno, ahora se meten con la mujer, los hijos, el papá, las familias enteras, ahora se asesinan familias. Eso es una diferencia brutal de cómo haya involucionado la violencia del crimen organizado. Ahora, estamos hablando de los 70s, los 80s, que ya se hacían crónicas, incluso investigaciones del crimen organizado, pero no llegaba a esta magnitud, ¿no? Veracruz o los 80s. ¿Qué ha fallado en el tema de la política de seguridad? ¿Qué ha fallado? Mira, yo creo que ha fallado muchísimas cosas, muchas, pero la principal es que no hemos tenido una política de seguridad. Como hacemos en muchas cosas en el país, cambia el sexenio e inventamos el país, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una nueva política de salud y ahora vamos a hacer una nueva política de educación, una nueva política de seguridad. Y para temas tan delicados como es la seguridad, como es el crimen organizado, la seguridad, incluso la seguridad cotidiana, tú no puedes inventar el país cada 6 años o cada 3 que cambia un funcionario. Se deben establecer políticas de largo plazo que tengan fundamentos de largo plazo. A ver, la política de Calderón en seguridad ha sido muy criticada, pero si Peña Nieto hubiera seguido esa misma política, probablemente los índices hubieran disminuido. ¿Pero por qué no la siguió? Que cambió el sexenio y decidieron cambiar. O sea, es político, es de imagen política, es de discurso político. La seguridad, el problema que tenemos con la seguridad es que se ve la seguridad desde el punto de vista político, partidario, en lugar de verla como un tema social, de un desafío social, un desafío estructural del país que debe tener soluciones de largo plazo. A ver, se ha debatido mucho el tema de la Policía Federal o de la Guardia Nacional.
Yo creo que fue un error desaparecer la Policía Federal como se hizo. Creo que es un error ahora querer desaparecer la Guardia Nacional porque te quedas sin nada. Construyamos una institución y desarrollémosla a lo largo de los años, formemos. Por ejemplo, teníamos un instrumento maravilloso, más allá de que García Luna se pueda discutir si estuvo con el narco, no esa es otra discusión, pero se construyó Plataforma México. Yo me tocó ver toda la construcción de Plataforma México, un instrumento fantástico. Cuando llegó el gobierno de Peña Nieto se desarticuló Plataforma México y una parte se le dio al CISEN, otra parte se quedó en la policía, otra se fue a otro lado. Ahora, 5 años después, en el mismo lugar donde estaba Plataforma México, se está tratando de construir con inteligencia de Guardia Nacional algo parecido a lo que era Plataforma México, pero en el medio hemos perdido 10 años. Claro. Entonces, lo mismo sucede con el personal que formar, personal civil o militar, no importa, en temas de seguridad, verdaderos especialistas. Es muy difícil, no lo formas en un curso, en una academia, en 3 meses. Y teníamos y tenemos gente muy capacitada en seguridad, pero todos los muy capacitados en seguridad o son devorados por el sistema, afechados o demás, o expulsados del sistema, o terminan trabajando para la iniciativa privada. Tenemos gente de enorme capacidad que se ha ido a la iniciativa privada o ha puesto sus consultorías, o algunos que no están haciendo nada. Cuando tú tienes ese personal, entonces hemos destruido, como el Estado ha ido destruyendo sus propias capacidades. Los países que tienen éxito en el tema de la seguridad es porque han tenido continuidad. Pueden cambiar los gobiernos, pero han tenido continuidad. Puede gobernar Obama, Trump o Biden, pero el Homeland Security en Estados Unidos tiene una lógica de seguridad que no varía, ¿no? Y incluso personal que no varía. Mucho se habla de la colusión de las autoridades con la delincuencia organizada. Y ante eso, pues hay impunidad, hay más violencia. Eso es indudable, que hay autoridades, y cuanto más abajo vas, más colusión. Hay colusión o miedo, no importa. Yo creo que lo más terrible que ha ocurrido estos 5 años, porque es un proceso antiguo, pero vamos a hablar de estos 5 años, es el empoderamiento criminal. La política de abrazos y no balazos lo que ha provocado es lo que yo llamo un empoderamiento criminal. Los criminales sienten que tienen más poder y hacen más cosas que las que hacían antes. Hoy tú vas a Valle de Bravo, para poner un ejemplo, o a Chilpancingo o a cualquier lugar de Chiapas, y los criminales deciden qué precio tiene el kilo de tortilla y cuántos pesos o centavos por cada kilo de tortilla se los tienen que entregar a ellos, o a quién le compras tu material de construcción para poder construir tu casa. Y estoy hablando desde las zonas más ricas de Valle de Bravo, donde todos los millonarios de México tienen alguna casita, hasta la zona más humilde. Entonces, ese es el empoderamiento. Eso es lo que provoca, a su vez, 2 fenómenos. Las autoridades locales se coluden con los narcotraficantes o les tienen miedo a los narcotraficantes. Hace poco veíamos, que yo creo que es un desastre como gobernante, a la presidenta municipal de Chilpancingo sentarse durante 1 hora con el líder de los ardillos para tratar de explicarle que ella no podía hacer ciertas cosas. Es inaceptable. Y claro, hay corrupción. Pero eso pasa todos los días y nunca sale en las mañaneras. Nunca es una cuestión de reflexión, de análisis, de generar acción. ¿Sabes qué, Adriana? Llevamos 170,000 muertos y 50,000 desaparecidos, números gruesos. Estás hablando de 220,000, 200,000 personas que han muerto en lo que va del sexenio. Y no puede ser que en la mañanera se diga vamos bien, estamos mejorando. Miren, hubo 50 muertos menos en septiembre que no fue. Eso no hay una sensación de inseguridad. Hay lugares del país, en la propia encuesta de percepción de inseguridad de INEGI, Fresnillo, Zacatecas, algunos lugares de Sonora, con 97, 95 de percepción, por ciento de percepción de inseguridad. En términos generales, el 65% de la población
se siente insegura en el lugar donde vive. Estamos hablando de cifras altísimas. Y ya no es solamente el crimen organizado. Porque si es solamente el crimen organizado, tiene su lógica y se puede atacar de determinada forma. Ahora, pero estás hablando que la gente tiene miedo. ¿Cuáles son las 3 cosas que tienen más miedo? En un banco, en un medio de transporte o en la calle. Esa es tu vida cotidiana. hay una entrevista que está circulando que la dio el Minilic, quien es el hijo de Dámaso López. Y habla ahí del involucramiento de ellos directamente dando dinero a la política. Sí, mira, a ver, yo no lo dudo, pero el Minilic, su papá y también el Big, ¿no? Dámaso López, fueron criminales brutales, que se entregaron a los Estados Unidos cuando los chapitos los iban a matar. Esa es la verdad. El Mayo Zambada y los chapitos, ellos quisieron suceder al Chapo Guzmán y bueno, se entregaron a los Estados Unidos hace ya varios años. Ahora, 6, 7, 10 años después, dicen todo lo que no dijeron en su momento. Yo no dudo que haya sido así, no dudo, pero me parece que una de las cosas que se debe exigir con los testigos protegidos es que fundamenten con pruebas sus dichos, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es muy fácil, tú te estás acogiendo como el Viri a una sentencia reducida, como ocurre con su papá, y tú declaras lo que quieras. ¿Y por qué salió a declarar? ¿Cuál es la estrategia ahí? Es parte de su sentencia. Primero, estoy especulando, no tengo ninguna información dura, lo pone la DEA para que declare. ¿Por qué? Porque la DEA siempre ha querido, y la Fiscalía de Nueva York, crear un megaproceso contra México. ¿Qué es un maxiproceso, un megaproceso? Que creo que es parte de lo que hemos hablado también, vamos a hablar del general Cienfuegos. Tengo al Chapo, después tengo los lugartenientes del Chapo, con eso detengo a García Luna, de eso detengo al secretario de la Defensa y de ahí me voy a un presidente o un expresidente. Y con eso tengo el discurso del tráfico del fentanilo. Y tienes el discurso explicado y simplificado, porque que el tráfico existe es indudable, que hay que colaborar con Estados Unidos, yo soy convencido de eso, lo he dicho siempre, pero entonces otra vez estableces las denuncias con pruebas. Con todo respeto a los amigos del proceso, yo haría lo mismo, pero si el Minilic está preso y te dan una entrevista con el Minilic, te la tiene que haber autorizado el gobierno de Estados Unidos o la agencia que lo tiene detenido. Es un medio prácticamente obvio. Así es. Además es un periodista con que tiene las mejores relaciones con la DEA en Estados Unidos, me parece muy aceptable, también no le estoy criticando por eso. Jorge, se acaba de estrenar un gran documental, una gran entrevista que le realizaste al general Salvador Cienfuegos. Nunca habíamos visto un general del rango del general Cienfuegos y tampoco al general que fue apresado en Estados Unidos, vilipendiado, insultado por el gobierno de México y después condecorado por el gobierno de México. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dice esta entrevista? Mira, yo no conozco al general Cienfuegos desde que fue secretario de la Defensa. Yo tengo una muy buena relación construida con muchos hombres y mujeres del ejército mexicano desde la época del general Cervantes, que fue secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo. Establecimos una muy buena relación profesional. Me enseñó algo que, para retrotraernos a lo que comenzamos la entrevista, que el ejército mexicano, yo venía con un estereotipo de lo que eran los ejércitos, y el ejército mexicano es sí un ejército muy diferente al ejército argentino, uruguayo, chileno, son características diferentes. Y a partir de ahí pude hacer una muy buena relación con el general Cervantes,
como la mantuvo después con el general Vega, menos con el general Galván, pero con una buena relación, y con el general Cienfuegos. Yo cuando detienen al general Cienfuegos, tengo acceso a la información sobre la cual es detenido, y me parece un delirio, no tiene ni pie ni cabeza, es una investigación la que hacen inventada, la platicamos muy bien en el documental, exponiéndolo con pruebas, es un diálogo entre dos narcotraficantes, que uno le está sacando dinero al otro, inventando cosas que son descabelladas, ni siquiera es una defensa sobre si es lógico, no, incluso es descabellado, ¿no? Como decir, mándenme 10 millones de pesos para organizar un golpe de Estado. Hay una parte donde se supone que el general les dice, no se preocupen, si necesitan algo, hablo con la Marina y les mando 2 barcos para que no, eso no funciona así. Tampoco funciona así en el ejército como tal. Un secretario de la Defensa tiene toda una cadena de mando, que no es que levanta el teléfono y le dice al jefe de la zona militar, oye, mándame 10 soldados para apoyar al narcotraficante. Así no funciona. Cuando ocurre la detención del general, escribimos y trabajamos todo eso, lo hicimos en el programa de Estado Personal, lo hicimos en la columna, y una vez que él es liberado, yo lo que hago prácticamente estos 3 años es platicar mucho con él, tratando de decirle que él tiene que dar su versión de lo que pasó, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando una cosa es que te la platiquen en forma privada, yo sabía, no había revelaciones en lo que me había platicado en privado y off the record a lo que se sale en el documental, pero evidentemente es diferente que la gente lo vea y lo escuche de la propia persona, en este caso del general Cienfuegos. Como tú dices, un ex secretario de la Defensa muy poderoso, además, un secretario de la Defensa, todos lo son, pero él fue un secretario muy poderoso, y que dé su versión. Y que dé su versión además con un punto que regreso a tu pregunta, que no es menor. La primera reacción del presidente López Obrador fue muy equivocada. La primera reacción del presidente López Obrador fue en la mañanera decir, ven, ustedes como todos, y desde el pasado y eso. Y lo que tengo entendido es que tuvo que ir el propio secretario de la Defensa y otros hombres y mujeres de peso en el ejército a decirle al presidente, oiga, presidente, eso no es así. Para empezar, todos los mandos, porque él dice vamos a limpiar y demás, todos los mandos del ejército mexicano actual colaboraron y fueron colaboradores del general Cienfuegos, porque el ejército no es sexenal. El ejército tú subes por antigüedad y son carreras de 60 años, 50 años. El general Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, era el jefe de operaciones, por ejemplo, del general Cienfuegos. El general Trevilla era uno de los principales mandos militares. El general García Rincón, que ahora es el subsecretario, era el jefe de fuerzas especiales. No hablas del general Cienfuegos, sino hablas de la estructura. Hay una cosa que dice él en la entrevista que tiene toda la razón. El ataque no era un ataque a mi persona, era un ataque al Estado mexicano y a la institución más sólida que tiene el Estado mexicano, que es el ejército mexicano, ¿no? Entonces, me parece que eso, y me parece también, yo he sido muy crítico con el presidente López Obrador, pero me parece que después de esa primera declaración, el presidente sí actúa bien, ordena ejercer toda la presión posible para que se esclarezca, exige que le envíen que no se lo habían enviado a México el expediente del general, y cuando se ve el expediente, yo tuve acceso a ese expediente en esa época y que todavía estaba preso el general, es algo que no tiene ni pie ni cabeza. Cualquier persona que simplemente revisar ese expediente tendría que haber concluido que no había razones para... ¿Y por qué lo acusa la DEA? La DEA lo acusa, a ver, primero, no es ni siquiera toda la DEA. Okay. Es un grupo de la DEA que tiene base en Las Vegas, el que construye, y que estaba investigando este cártel de Nayarit.
estaba investigando al ex fiscal Beitia, que está preso en Estados Unidos ahora, y a este grupo de Nayarit, que es era un grupo local en esa época que se había deslindado de los Beltrán Leiva en aquellos años, que también estaban prácticamente derrotados. Y querían pelear un poco con el cártel de Sinaloa en la parte ahí de Nayarit. Como decía yo antes, desde el caso Camarena, porque hay que retrotraernos al caso Camarena, desde 85 en adelante, la DEA siempre ha querido construir, a veces con aciertos, a veces con errores muy graves, un megaproceso contra México. Su tesis es que México es prácticamente un narcoestado y que hay que demostrar que todas las instancias del Estado mexicano están permeadas. Lo acaban de hacer en Honduras. El expresidente de Honduras está preso. O lo que hicieron en Panamá. O lo que hicieron en Panamá con Noriega. Pero nosotros, con todo respeto, no somos ni Honduras ni Panamá. La verdad es esa. Y creo que para comprender esa acusación, hay que comprender eso. Hay que comprender, por ejemplo, que al mismo tiempo, fin del gobierno de Donald Trump, que ya este grupo de la DEA había hecho la averiguación y quería detener ya al general Cienfuegos, la Casa Blanca está condecorando a Cienfuegos en Washington. Lo condecora 2 veces, lo condecora el Ministerio de la Defensa y lo condecora la Casa Blanca por su labor al frente del ejército y en la lucha contra el crimen organizado. Entonces, yo creo que hay un descontrol, que es lo que se aprovecha este grupo en los últimos días del gobierno de Trump, porque William Barr, el propio fiscal de los Estados Unidos, dice que él no es consciente de esa detención y es el que ordena después la liberación. Consciente o no consciente, yo creo que hay un descontrol del gobierno de Estados Unidos, lo cuenta muy bien Bob Woodward en un libro que se llama Furia, creo que se llama. En esos días en la Casa Blanca, los últimos días de Trump en torno a la elección de noviembre, ¿qué es lo que permite este tipo de acciones? Que si la hubieran reflexionado y revisado, si le hubieran avisado al gobierno de México, no hubiera sido viable siquiera. Jorge, ¿cómo está el general Salvador Cienfuegos? ¿Cómo lo viste de ánimo? Me imagino dolido. Está dolido, pero son hombres muy fuertes, ¿no? O sea, el general entró tiene, si no me equivoco, 73 años. Ahora entró a los 15 años al colegio militar, todo el resto de su vida lo hizo hasta que terminó sigue estando, porque los secretarios de la defensa no se retiran, los secretarios de la defensa todos siguen en activo. Yo lo veo como un hombre muy fuerte. Estaba muy preocupado, creo que en algún momento él lo dice, pero lo platicamos muchas veces. Es un hombre muy, muy de familia, ¿no? Entonces, uno de sus grandes temas, y creo que fue el argumento central para que saliera este documental, esa es su verdad general, pero a usted que le importan tanto sus hijas, tiene hijas solamente, le importa sus nietos, sus hijas y sus nietos tienen que saber de su propia voz qué es lo que ocurrió. Porque que yo lo cuente en un libro sirve, pero que usted el día de mañana, cuando sus nietos tengan 15, 20, 30, 40 años y quieran saber qué sucedió con su abuelo, lo tienen que saber de su propia voz. Y yo creo que eso fue lo que es la verdad, lo que está detrás. Eso es mucho más fuerte que cualquier mecanismo político. Lo personal creo que es lo que estuvo muy detrás en su decisión, que yo le agradezco infinitamente la confianza de haberme permitido hacer esa entrevista sin ningún límite. La verdad, la entrevista fueron horas de entrevista, la grabamos con el maestro Raúl Quintanilla, sobre eso hicimos una edición, pero fueron como 4 o 5 horas. Jorge Fernández, pasando a otro tema de tus grandes trabajos periodísticos, sin duda alguna fue la muerte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la verdad histórica. Has escrito en tu columna
lo que dicen ahora que tú dijiste en tu columna? Mira, hicimos las columnas, hicimos un libro que se llamó La Noche de Iguala con el maestro Quintanilla, todavía con menos información que la del libro, porque fue 2, 3 años después de los hechos. Hicimos un docudrama, y del docudrama el único que no tuvimos, que es diferente a lo de ahora, es que el número exacto de personas que habían muerto en Cocuenga, que ahora ya sabemos que son 19, por el último peritaje que se hizo ahí. Del resto de los chavos realmente no se sabe qué ocurrió con ellos. Pero volvemos al tema, lo que me preguntabas, Adriana, hace unos minutos. No hay continuidad histórica. Entonces llega un nuevo gobierno y dice, vamos, yo no sé, yo no estoy defendiendo ni a Murillo Escara ni a Tomás Cerón, hicieron su trabajo bien, mal, habrá que juzgarlo, ¿no? Pero hicieron una investigación, y tenía una investigación que le llaman la verdad histórica, porque se llama legalmente cuando estableces la verdad de un caso. Y lo que ocurrió, lo que dicen ahí, lo que cuentan ahí, es lo que ocurrió, que es suficientemente terrible como para poder concentrarnos en eso. Que además siempre lo señalaste. Siempre lo señalamos, son grupos criminales que sabemos quiénes son, con quiénes están relacionados, que controlan varios municipios, entre ellos Iguala, Cocula, Huichuco, entre otros municipios ahí de Guerrero. Todas las sierras tienen un grupo contrario que es el que controla Chilpancingo, y son los mismos que están ahora con otros nombres, la verdad es eso. Y los chavos habían ido ya en varias ocasiones a Iguala porque estaban enfrentados con el presidente municipal de Iguala, porque también tenían relaciones políticas y demás. Ya habían matado a 5 militantes del PRD en el mismo lugar. Desapariciones había en los 6 meses anteriores, 300 desapariciones en Iguala, y lo que hacen los policías, lo detienen, se lo llevan a los sicarios los matan. Eso es lo que sucede. Ahora se habla mucho, pero lo publicamos en un libro que sale en 2018, salió ese libro, los últimos días de 2018, las comunicaciones de la DEA, que son intercepciones que hace la DEA entre Guerreros Unidos en México y otros líderes de Guerreros Unidos, algunos en Estados Unidos, donde van platicando minuto a minuto lo que está sucediendo. Ahí está, no hay ningún secreto. Ahí dicen dónde los mataron, cómo los mataron, quién se les llevó. Lo paradójico de esto, y que a mí me parece terrible y que es un error gravísimo que se comete, es que los 50 principales sicarios y jefes de sicarios que están confesos y que mataron a los chavos son los que están en libertad, convertidos en testigos protegidos. Y los que detuvieron a esos sicarios, o por lo menos algunos de esos, son los que están presos por las denuncias como testigos protegidos de los sicarios. Entonces, una investigación donde los asesinos estén en libertad y los funcionarios que lo detuvieron son los que están presos, me parece que tiene deficiencias más que evidentes. Y creo que se está empezando a reconocer, pero ya la apuesta política que se hizo es demasiado alta, creo yo, como para echarse completamente para atrás. Pero bueno, el hecho, lo que ocurrió en Ayotzinapa ya lo sabemos. No hay, desgraciadamente no sabemos qué pasó con poco más de 20 de los chavos. Sabemos también que han sido asesinados, pero bueno, ojalá sirva estos cambios que se hicieron. Hay un buen subsecretario, creo que es buen subsecretario que se designó, a ver si eso permite poner un punto final a este caso. Esta comisión que se formó para precisamente esclarecer estos hechos, ¿qué resultados ha tenido, Jorge, según? Ninguno. O sea, ha tenido sí un resultado terrible, es dejar en libertad a los asesinos. Yo no recuerdo ninguna investigación donde, para poder llegar a los objetivos políticos, que además están acusados por otros delitos, porque no los pueden acusar de ese delito, tú dejes en libertad a los asesinos y a los jefes de los asesinos confesos, de que está absolutamente demostrado que fueron los asesinos. Entonces, ¿quieres saber qué pasó con los muchachos de Ayotzinapa? Pregúntale al cabo Gil,
que era el jefe de los sicarios, que es el principal testigo protegido, ¿qué hizo él con los muchachos? Y él reconoce que los ordenó secuestrar. Nadie quiere pagar el costo político. Creo que nadie quiere pagar el costo político de algo que tuvo un terrible desaseo en muchos sentidos. Al inicio de la investigación, el gobierno federal tardó muchísimo en tomar el caso, tardó muchísimo en deshacerse del gobernador Ángel Eladio Aguirre, que era por lo menos el responsable político de estos hechos. Subestimó, si hay algo que sí hizo el gobierno federal, fue subestimar el caso. Eso es indudable. Y a partir de ahí puedes sacar conclusiones políticas. Pero querer decir que fue el Estado y fue el Ejército sin tener una sola prueba para eso, más que el testimonio de los sicarios que estaban presos y que 5 años después se acordaron de lo que no se habían acordado 5 años antes, me parece ridículo. Jorge, este fenómeno que se está dando, que no es nuevo, pero se está incrementando, es el tema de las desapariciones. ¿En qué? Antes los mataban, aparecían los números. Ahí estaban en un número, porque eso somos ahora. Ahora son desaparecidos, encontrados como los jóvenes en Jalisco en una ladrillera. Quizá ahora son ladrillo. Sí, y ¿sabes qué? No están en la lista de los asesinados. Entonces, tienes 170,000 homicidios, pero tienes 45,000 aproximadamente desapariciones. Es una cifra brutal. Hablábamos de Argentina hace unos minutos. Fue diferente porque era otra historia diferente, pero en Argentina hubo 30,000 desaparecidos, no por la dictadura militar. La mayoría estudiantes, trabajadores, periodistas, líderes políticos. Pero es un tema, es una herida viva en ese país, y Milei no va a ganar las elecciones en la segunda vuelta, va a ser porque es un negacionista de la dictadura, es como si negaras el Holocausto. Claro. ¿No? Aquí a mí me asombra que llevamos 45,000 desaparecidos en este sexenio, nada más 110,000 si tomamos los sexenios anteriores, y no es un tema central de debate. Exacto. Y me parece terrible que me parece muy bien que el presidente López Obrador haya recibido a la líder de las abuelas de Plaza de Mayo, es una mujer estimadísima, y la haya condecorado y la haya recibido en Palacio Nacional y la haya llevado a la mañanera. ¿Y las madres me buscadoras? parece extraordinario, pero no ha recibido a las madres buscadoras. Y cuando dice, no, yo las veo cuando voy a los estados porque no quiero que se politice el caso, es un drama humanitario. Estás hablando de 45,000 desaparecidos, ¿cómo no se va a politizar? O sea, y tampoco hay constancia de que las haya visto cuando va a los estados. Así es. No hay reuniones. Uno esperaría que a cada estado donde va el señor presidente se reuniera con las señoras que están buscando a sus hijos prácticamente sin ningún apoyo oficial, que le tengan que pedir públicamente permiso a los narcotraficantes para ver si encuentran una fosa común y no las maten también a ellas, como ha pasado o ha ocurrido en muchos casos. A mí me parece el de los desaparecidos y la crisis migratoria me parecen dos dramas humanitarios brutales que estamos viviendo. México sangriento, Jorge. Es un México sangriento, es un México brutal. Además, no nos gusta reconocerlo, porque además, en muchos sentidos, muchos de nosotros vivimos en una burbuja. Vivimos en una burbuja de seguridad, no de todo, pero una burbuja de seguridad, de vivir en la Ciudad de México con todas las cosas que pueden suceder en la Ciudad de México, o en San Pedro Garza o en Yucatán, y eso. Uh-huh. Son burbujas de lo que ocurre en el país, pero hay que ir. Hablábamos de Michoacán, a Guerrero, a Chiapas, a zonas de Oaxaca, zonas de Veracruz, zonas de Sonora, zonas de Chihuahua, zonas de Tamaulipas, Guanajuato, que son un verdadero infierno. Así es. ¿No? Entonces, si no terminamos de tomar conciencia, yo creo que siempre me preguntan, ¿es solucionable la seguridad?
Sí, claro que solucionamos. Por supuesto, todo es solucionable en la vida. Pero punto uno, tienes que tomar conciencia del desafío que tienes. Y tienes que tomar políticas coherentes con el desafío que tienes. Y tenemos Algo así como 2 millones de personas que entran al país ilegalmente como migrantes. Estoy hablando 2 millones de personas al año, según cifras oficiales. Y 50.000 desaparecidos, 45.000 desaparecidos y 170.000 muertos. Si eso no es una crisis humanitaria, no sé de qué estamos hablando. Bukele y su Y política. la política de El Salvador, de Bukele, a mí no me gusta. No me gusta, primero, El Salvador, perdón, con todo respeto, es del tamaño de Iztapalapa. O sea, tiene... Sí. Entonces es muy diferente imponer una política de mano tan restrictiva y tan dura como hace Bukele en un lugar prácticamente confinado que en un país del tamaño de América. Después, lo otro que no me gusta es que tú puedes tener la política de mano dura que quieras, pero no puedes olvidarte de que hay una cosa que se llaman los derechos civiles y hay otra cosa que se llaman las libertades. Porque lo que ha hecho Bukele es, sí, pone una mano durísima contra las maras, que son terribles, pero al mismo tiempo acabar con las libertades, acabar prácticamente Pero con el cuando Parlamento. ya rebasó el tema de tomar esa política de abrazos y no balazos y se rebasa. Esta vez es una política, Italia controló a la mafia sin romper los derechos individuales. Miami era ahora todos vamos a Miami, qué bonito Miami, pero hace 20 años Miami era el corazón del Nueva York, narcotráfico. Chicago. Incluso la propia Colombia, que después retrocedió también porque hacen lo mismo que nosotros, cambian de gobierno y cambian de política. Colombia tuvo un éxito notable en esos temas y se sabe cómo hacerlo. Y nosotros hemos tenido éxito notables. Los Zetas fueron aniquilados, los Beltrán Leiva fueron aniquilados. Varios grupos del narcotráfico. Cuando comenzó el gobierno de Peña Nieto, el gobierno de 7 grupos criminales nacionales, quedaban solamente 2, que es el de Sinaloa y el Cártel Jalisco. Ahora se han reproducido, tenemos más de 100 bandas actuando en el país, pero tenemos éxitos. Recuerda cómo estaba Monterrey y cómo se recuperó, cómo está Coahuila, que Coahuila era un infierno, y Coahuila hoy es uno de los estados más seguros del país. Tijuana fue un desastre, se recuperó Tijuana y ahora vuelve a ser un desastre. Entonces, no es verdad que no hemos tenido éxito, sí hemos tenido éxito y no hemos tenido, ese es un mérito de los diferentes gobiernos. La verdad, no hemos vulnerado los derechos civiles ni hemos caído en una dictadura. Bueno, entonces aprendamos de los éxitos y de los errores y apliquemos las políticas que han tenido éxito. Muchas gracias por esta entrevista, Jorge gracias Fernández a ti. Menéndez. Es un placer, gran periodista de México. Muchísimas gracias, un placer estar contigo, con todos los amigos.